Hola a todos, esto es Fundamentos Anátomos Fisiológicos 3, subespacio, análisis del movimiento. En el video de hoy vamos a iniciarnos en el estudio de las estructuras del sistema nervioso central y precisamente en este video vamos a ver todo lo concerniente a el cerebro. Repasando, las estructuras del sistema nervioso central habíamos dicho que estaba compuesto por el encéfalo, que son todas aquellas estructuras que están contenidas dentro del cráneo, de la caja craneana, y la médula espinal, rodeada por la columna vertebral. También va a estar conformando esto las capas que están cubriendo estas estructuras que se denominan meninges y que separan estas estructuras del sistema nervioso central de los huesos que están rodeándolos para protegerlos. ¿Sí? Estas meninges son 3 capas y entre medio de 2 está circulando un líquido que se denomina cefalorraquídeo, que sirve como amortiguador. Recuerden que la consistencia de las estructuras del sistema nervioso central tienen una consistencia similar a la de un flan, por ahí un poquito más eh, denso, pero son estructuras blandas y toman contacto con estructuras rígidas como son las de la caja craneana, y para que en los movimientos, en las desaceleraciones y demás, el impacto, los movimientos que se produzcan en las masas no generen un verdadero impacto al tomar contacto con la estructura ósea. Entonces, para eso, estas capas, que son 3, y el líquido cefalorraquídeo, ayudan a evitar esos impactos. Hoy específicamente del sistema nervioso central vamos a dedicarnos a ver todo lo concerniente a cerebro. Arrancamos. Lo primero que tenemos que pensar es que el cerebro está localizado en la caja craneana y es el que ocupa el mayor volumen. Está en lo que es la región central y superior. ¿Sí? Por debajo de esto vamos a encontrar en lo que sería la fosa occipital la presencia del cerebelo y del tronco encefálico. El resto de la cavidad está ocupado por el cerebro. Si vemos esta imagen de la izquierda, lo primero que vamos a ver es esta cisura, esta hendidura, este corte que puede llegar a ver acá. La palabra exacta es cisura, que es un hundimiento que divide el cerebro en 2 partes. ¿Sí? Estos se denominan hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Esta cisura que está dividiendo al cerebro en 2 hemisferios se denomina cisura interhemisférica. Recuerden ese nombre, es muy importante. Y empieza toda una línea o toda una etapa de subdivisiones. Ahora vamos a ver cómo un hemisferio cerebral se divide. ¿Sí? Fíjense en esta imagen. Esto es una vista lateral que muestra un hemisferio cerebral, cómo está dividido en distintos lóbulos. Acá se ven 4, pero en realidad hay un quinto que es lo que se denomina lóbulo de la ínsula. Nosotros no lo vamos a estudiar, que está por dentro del temporal. ¿Sí? Habría que desplazarlo y se vería en el fondo. Esto es anterior y esto es posterior. Esto es una vista lateral. Tenemos hacia adelante, hacia anterior, el lóbulo frontal. Fíjense que los nombres se correlacionan con los huesos que pueden llegar a tener por encima o alrededor. Tenemos el frontal, el occipital en su extremo, en el lado posterior, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Fíjense que además esta división no es arbitraria, sino que existen 2 surcos, que los vamos a ver en perdón, 2 cisuras, que lo vamos a ver en la imagen siguiente, que ayudan a esta subdivisión. Fíjense, acá se presenta esto de nuevo, la misma vista lateral de la imagen anterior, solamente que sin mostrar los lóbulos, diferenciándolos por colores. Tenemos lo que es la cisura central y la cisura lateral. Si bien acá dice fisura, esto está tomado de un libro en portugués y
el nombre correcto es hablar de cisura. Tenemos la cisura central, también conocida como cisura de Rolando, y tenemos lo que es la cisura lateral, que también es conocida como cisura de Silvio. Y acá empezamos a jugar con las subdivisiones. Todo lo que esté por delante de la cisura central y a su vez también por encima de la cisura lateral, va a ser el lóbulo frontal. Todo lo que esté por debajo de la cisura lateral va a ser el lóbulo temporal. Ahora, por detrás de la cisura central y por encima de la cisura lateral, nos vamos a encontrar con el lóbulo parietal. Y en posición posterior, acá no se alcanza a ver mucho, hay una tercera cisura que podemos considerar que no es tan notoria, no es tan extensa tampoco, pero que haciendo una prolongación imaginaria, se denomina cisura calcárrea, que estaría a esta altura, en esta imagen no se aprecia, es una cisura que recorre el lóbulo occipital en su inicio, pero después haciendo una continuación imaginaria, nos ayuda a separar lo que sería el lóbulo occipital, acá en la región posterior, de lo que es el parietal y temporal. Repasando entonces, tenemos dividiendo cada hemisferio en lóbulos a la cisura central y a la cisura lateral, y nos quedan conformados 4 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, temporal, parietal y el occipital. El quinto lóbulo, lóbulo de la ínsula, se encuentra por dentro de lo que sería el temporal y no lo vemos y tampoco lo vamos a estudiar. Volviendo a la imagen, lo que les decía hoy, fíjense lo que es la cisura calcárrea, es algo corto y después continúa con su prolongación imaginaria. Continuamos con la secuencia de división. Dijimos que cada hemisferio se dividía en lóbulos y ahora cada lóbulo vamos a ver que se subdivide en circunvoluciones. ¿Ven estos pliegues que tiene la corteza cerebral? Para algunos por ahí piensan que son estructuras que están enrolladas, pero en realidad no, son estas irregularidades que presenta que se van hacia el interior y tienen diferente nivel de profundidad. La cisura interhemisférica es un pliegue que es extremadamente profundo y alcanza a dividir al cerebro en 2 hemisferios. Lo mismo que la cisura central y la cisura lateral también son repliegues de la corteza que son profundos y que ayudan y que sirven para la subdivisión. Pero las circunvoluciones están generadas ya no por cisuras, sino por surcos. Son pliegues de la corteza, pero que no tienen la suficiente profundidad. Son muchos más en número, pero en profundidad son poco con respecto a las cisuras. Y estas circunvoluciones, ahora vamos a pasar a mencionar las 2 que tienen relevancia para el movimiento humano, ya sea para el movimiento voluntario como para la sensibilidad consciente, y que son precisamente las que están por delante de la cisura central y la que está por detrás. Fíjense, cada una de estos espacios, fíjense, la cisura central más este surco, configuran lo que se denomina una circunvolución, ¿sí? Y en este caso, al estar por delante de la cisura central, se denomina circunvolución precentral. ¿Por qué hago énfasis en esta circunvolución? Porque en este espacio es acá donde se encuentran las neuronas que se denominan células piramidales o neuronas piramidales, que son las encargadas de generar el movimiento consciente, el movimiento voluntario. Es decir que en esta región específica del cerebro se van a encontrar las neuronas que dan el inicio al acto motor consciente y voluntario.
Ahora, por detrás de la cisura central, fíjense, acá hay un surco que va limitando todo también a esta circunvolución. Vamos a encontrar a la circunvolución postcentral, es decir, la que está por detrás de la cisura central. Y esta área, también de una importancia crucial, ya sea para el movimiento como también para la percepción, la sensibilidad, es lo que se denomina el área somatosensitiva o de la sensibilidad consciente. Esta zona ya no es motora, es específicamente sensitiva, y es ahí a donde están las neuronas que se encargan de decodificar la información que llega y convertirla en una sensación, una sensibilidad consciente. Es decir, que identifico qué es lo que estoy sintiendo. Ahora, hay otras áreas también dentro de cada circunvolución que tienen funciones específicas. Está el área visual, el área, por ejemplo, en el lóbulo occipital se encuentra el área visual, el área auditiva, en la región del temporal, y cada una, creo que hay una imagen un poquito más adelante, tiene una región, o sea, cada circunvolución tiene implicancias en una función específica. Creo que en imágenes siguientes se alcanza a ver. Las que son relevantes, reitero, circunvolución precentral, donde se encuentra el área motora primaria, que lo vamos a ver cuando veamos vía piramidal o control motor consciente, y el área somatosensitiva en la circunvolución postcentral. Algo más para recordar del cerebro. Tenemos, acá en esta imagen no tengo, pero cuando hacemos un corte de cerebro, vamos a ver que la sustancia gris se encuentra por fuera, es exterior. Y la sustancia blanca es interna, se encuentra hacia adentro. La sustancia gris siempre está conformada por los somas neuronales. Y si está conformada por los somas neuronales, la sustancia gris es el área de procesamiento, de análisis y de generación de respuesta. Es el área en donde se produce toda la actividad cerebral. Las regiones en donde hay sustancia blanca son regiones en donde hay conducción del impulso, pero no está toda esta producción, todo el análisis, la memoria, no, todo lo que es zona blanca, sustancia blanca es zona de conducción, que no es menos importante que la zona gris. Si no se puede conducir, no tiene sentido generar una respuesta, pero es solamente una mención para poder ir diferenciando cada uno de estos aspectos. Bien, en esta imagen, que es un corte de cerebro a la altura como si esto fuera en plano frontal, vamos a ver, todo en la región externa, esta sustancia gris que hoy les mencionaba. Fíjense los repliegues de la corteza. Esto es la cisura interhemisférica, fíjense la profundidad. Y esta es la cisura lateral. Siempre que haya un repliegue de la corteza va a estar acompañado de sustancia gris. Por dentro de la sustancia gris encontramos estas zonas que son de sustancia blanca, ¿sí? Todos los axones de las neuronas que están conformando la corteza van confluyendo hacia estas zonas. ¿Sí? Es blanco por la mielina de los axones, ¿se acuerdan? Los envainados o cubiertos. Y fíjense en la profundidad, aún más todavía, vamos a encontrar sustancia gris nuevamente. Pero
a diferencia de la corteza, que en la corteza parece una lámina o una alfombra, acá vamos a encontrar núcleos o esferas o bolas, ¿sí? Estos se conocen como núcleos grises o núcleos de la base o ganglios basales. Estos núcleos de sustancia gris también tienen implicancia en el movimiento, pero ya no en el movimiento voluntario. ¿Sí? Los núcleos de la base tienen implicancia en los movimientos automáticos. Ejemplo, salir a caminar. Uno puede ir caminando, haciendo otras acciones, sin la conciencia, sin pensar lo que está haciendo. Incluso se puede cruzar una calle y demás. Y el movimiento está automatizado. Eso se denomina engrama. Es un patrón motor que no requiere de la conciencia para ser ejecutado. ¿Por qué? Porque es un movimiento automatizado, es un movimiento repetitivo. En los deportes cerrados y, por ejemplo, en el atletismo, en donde el velocista se dirige directamente a cierta velocidad con un patrón de movimiento que es exactamente igual, o en la técnica de natación, intervienen los ganglios basales, los núcleos de la base. Tienen otras funciones que los vamos a ir viendo más adelante, pero para recordar tienen que saber que la corteza interviene en lo voluntario, ¿sí? Todo lo que sea volitivo, en todo lo que tenga que ver con la conciencia y la decisión de la persona para realizar determinado gesto, y los núcleos de la base se va a encargar del movimiento automatizado. Pero la corteza tiene implicancias también en otras, en otros, perdón, en otras funciones superiores. Por ejemplo, la memoria, la afectividad, la lógica, bueno, el arte, el diseño, la imaginación, toda la emocionalidad, todo eso tiene que ver con la corteza cerebral. La cuestión emocional también tiene que ver con alguna otra estructura acá, pero también tiene que ver con la corteza cerebral. Cuando la corteza se degenera, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se van perdiendo todas estas capacidades cognitivas. La persona va convirtiéndose, va perdiendo funciones y se convierte en senil. Esto es característico de la degeneración cortical. Ahora, cuando la persona tiene afectados los ganglios de la base, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, empieza a producirse todo lo que sea los inconvenientes en el ajuste motor. Por ejemplo, los movimientos automatizados ya no están controlados y la persona, por ejemplo, empieza a temblar. Tiene que ver con esto, con la regulación de lo que les decía hoy, del gesto automatizado. En este caso porque se libera. También cuesta, por ejemplo, el inicio y la finalización. ¿Sí? La persona le cuesta iniciar una caminata y así una vez que inició ya le cuesta finalizar. Es decir, el inicio y la conclusión, la finalización de un acto motor también tiene que ver, porque está de un acto motor automatizado, también tiene que ver con el control de estos núcleos grises. Recuerden siempre que donde haya sustancia gris va a haber somas neuronales, independientemente si está en el centro o en la periferia, porque ahora vamos a ver que en diferentes estructuras la sustancia gris y la blanca se localizan de diferente manera, pero siempre que haya sustancia gris va a haber somas neuronales, por lo tanto va a haber procesamiento de la información. Y donde haya sustancia blanca va a haber transmisión. Esto ya está. Próxima estructura, cerebro, lo vamos a volver a retomar cuando veamos vía piramidal. El cerebelo. El cerebelo lo presentamos ahora, después lo volvemos a retomar más adelante. Vamos a ver, bueno, está conformado, algunos autores lo consideran como un cerebro primitivo. Fíjense que al igual que el cerebro, el cerebelo está dentro de la estructura, es una estructura encefálica, está por debajo y por detrás de las estructuras y está conformado por dos lóbulos laterales que se denominan también hemisferios cerebelosos y están unidos en la región central por lo que se denomina vermis. En
la corteza cerebelosa también presenta irregularidades, al igual que la corteza cerebral, pero funcionalmente es diferente. Lo que sí cabe señalar es que, al igual que el cerebro, la sustancia gris es periférica, fíjense en esta imagen, y la sustancia blanca es central. Es exactamente igual que cerebro. Y además presenta núcleos en su interior que le confieren una semejanza al cerebro. Podría decirse que serían en algunos puntos equivalentes con respecto a la estructura, no así con su función. Con respecto a esto, ¿cuáles son las cualidades del cerebelo que aporta al movimiento? Estos tres aspectos, que después vamos a ir desandándolos, porque hablar de estos tres es así en el aire, es poca cosa, pero tenemos que considerar que el equilibrio, la regulación del tono y la coordinación de movimientos complejos tienen que ver con la función cerebelosa. Equilibrio, regulación del tono y coordinación de movimientos complejos. Al equilibrio, en realidad, lo coordinan desde tres lugares, desde la visión, desde el aparato de la audición y desde el cerebelo. Son tres patas las que tiene el equilibrio. La regulación del tono muscular, cuando hablamos de tono muscular, hablamos de un estado de semicontracción constante de los músculos. Y en esto tiene que ver también el juego agonista-antagonista. Para que un agonista, por ejemplo, en la flexión del bíceps pueda contraerse, su antagonista tiene que tener un tono menor, ¿sí? Para que no se produzcan tensiones. Si los dos están con el mismo tono, es imposible que se desplace el segmento involucrado. Y la coordinación de movimientos complejos son varios aspectos a considerar, por ejemplo, la cantidad de fuerza implicada, la capacidad de medir distancias, no con una regla, medirla a ojo, la capacidad de acoplar movimientos sucesivos, hacer una pronosupinación o hacer una coordinación derecha e izquierda, ¿sí? A un movimiento sucesivo. Cuando el cerebelo está afectado, se dificulta, y a veces son varias las dificultades que genera medir la profundidad, por ejemplo, en la conducción de un vehículo. Bueno, todo eso tiene que ver con la función cerebelosa. Piensen, si no, en las funciones cerebelosas afectadas cuando están ebrios. El alcohol intoxica al cerebelo. Fíjense que todo lo que tenga que ver con el buen funcionamiento del cerebelo se ve afectado. El equilibrio, ni hablar. Obviamente esto es dosis dependiente, es decir, cuanto más ebrio, más alcohol consumiste, más afectación, pero bueno, el equilibrio, ni les cuento. Se aumenta la base de sustentación, se abren las piernas para mantenerlo, pero a veces no alcanza. La caminata de borrachín es muy característica. La regulación del tono muscular también, no solamente que se pierde el equilibrio, también se pierde la fuerza y prácticamente algunos o algunas es necesario llevarlos en andas. Más allá del estado de conciencia, ¿no? Se dificulta por la cuestión del tono muscular y la coordinación de movimientos complejos. El hecho de poner una llave en una cerradura ya es un movimiento complejo, ya hay que ver, medir una distancia, acercarse al punto específico y generar una pronosupinación o dos movimientos sucesivos, y a veces se vuelve mucho más complejo. Y además, la profundidad, hablamos de esto, de la capacidad de medir distancias, de medir o sea, de evaluar la profundidad, y a veces esto se complica, y sobre todo en el momento de conducir los vehículos. Fíjense que la coordinación de movimientos complejos, imagínense freno y embrague, y ni hablar cuando está dificultado el hecho de medir distancias, no puedes evaluar la velocidad de un móvil del propio y de que se desplaza junto a o lo que esté circulando en la vía, en la calle, en la vía pública. Por eso, por un lado, el cerebelo lo vamos a retomar un poco más adelante. Tronco encefálico o tronco cerebral.
Ya pasamos a otra estructura encefálica, a la tercera, la que nos faltaba. Fíjense en esta imagen que está compuesta por tres partes. El mesencéfalo, lo que es protuberancia o puente, el mesencéfalo, protuberancia o puente, y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es el que va a servir de nexo con las estructuras cerebrales, con el tronco encefálico, tiene funciones también importantes. No las vamos a estudiar nosotros, la protuberancia también, y el bulbo raquídeo, que es clave para nosotros en una cuestión que es el lugar en donde las fibras de la vía piramidal se cruzan y así terminan coordinando el hemisferio derecho, la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. Lo vemos cuando veamos vía piramidal. Bueno, y además conecta el encéfalo con la médula espinal. El cerebelo se une, es como si fuera la mochila de la protuberancia, ¿sí? El cerebelo, fíjense, tiene estructuras que van conectándose a tronco encefálico. No solamente conecta cerebro con médula espinal, sino también el cerebelo para conectar estas estructuras. Y hay algo más. El tronco encefálico tiene lo que se denominan los centros autónomos, los centros reguladores. ¿De qué? Del aparato respiratorio y cardiovascular. El centro son los que regulan la respiración, la coordinación de la inspiración y la expiración, y la frecuencia cardíaca también tiene que ver con eso. Y además hay algo más que se llama la red neuronal, que es el que coordina los tiempos de sueño y de vigilia, y es el que adapta a de acuerdo a la cantidad de horas de luz y la percepción de estímulos y demás, esta cuestión del sueño y de la vigilia, el estar despierto y el dormir. Lo iremos viendo también un poquito más adelante, no mucho, pero lo vamos a retomar. Estructuras entonces, mesencéfalo, la primera, protuberancia o puente de Barolio, los libros viejos, y el bulbo raquídeo. Y después del bulbo, ya acá está el límite del cráneo, después ya empieza la médula espinal. Y esto es un continuo, ¿sí? Esto es una estructura a continuación de la otra, en la siguiente imagen se ve bien. Sustancia gris y sustancia blanca. En estas estructuras, en lo que es tronco encefálico y médula espinal, es lo opuesto a cerebro y cerebelo. Todo lo que sea redondeado, cerebro y cerebelo, es la estructura como dijimos antes, lo gris externo y lo blanco interno. En estas que son estructuras alargadas, vamos a encontrar la sustancia gris en el interior y la sustancia blanca en el exterior. En el tronco encefálico forman núcleos de sustancia gris. Pero en la médula espinal, ahora vamos a ver, tiene una forma característica que se denominan astas, y bueno, ese es el siguiente tema, y ya que estamos, pasamos a él. Recuerden la función de tronco encefálico: centros reguladores autónomos para controlar el aparato respiratorio, el centro respiratorio y el centro bueno, también coordina la función cardiovascular, no me salió exactamente el nombre. Médula espinal. Me olvidé el título en esta diapositiva. Importantísima la médula espinal en lo que es el control del movimiento voluntario. La médula espinal, como para que se den una idea, tiene que ver, tiene implicancia porque es una autopista de doble mano. No solamente es una calle de doble mano, es una avenida de doble mano. Es la que va a conectar, obviamente con el sistema nervioso periférico de por medio, pero toda la información que se produzca en cerebro, corteza o lo que sea, va a transmitir la información, ¿sí?, en forma descendente, y la va a llevar, en esta imagen, a ver, esta, por medio de nervios, hacia
los músculos. Y, a su vez, la información que vaya captando por los receptores musculares, articulares, lo que sea, la va a llevar hacia cerebro para que sea interpretada. Entonces, la importancia que tiene la médula espinal en el control del movimiento es importantísima. La presencia de una lesión en médula espinal implica que esta transmisión de información, como habíamos dicho, se vea interrumpida. Y así como se puede interrumpir la información, la transmisión de la información motora, también puede ser la sensitiva y a veces pueden ser ambas. Y si la lesión es extensa, se produce un corte en esta transmisión a cierto nivel y a partir de allí todo lo demás no puede ser movilizado y tampoco puede ser percibida la sensibilidad. Los accidentes de tránsito, los accidentes en realidad que afectan a la médula espinal, consecuencia de una lesión vertebral, tienen estas complicaciones. ¿Por qué? Porque esta transmisión, esta movilización de la información como si fuera una autopista de doble mano, se ve afectada, a veces parcial, a veces totalmente, y a veces temporalmente, y a veces en forma permanente. Vamos a la parte anatómica. Lo que tenemos acá, imagen de la izquierda, es la médula espinal, pero fíjense que esto que se ve, que son como cortecitos, es la columna vertebral, ¿sí? No todo, ¿se acuerdan canal raquídeo en anatomía de primer año? Todo el canal raquídeo, conducto vertebral, o sea, formado por los forámenes, por los agujeros vertebrales de cada vértebra, y que la médula espinal no lo recorre en su totalidad. La médula espinal termina a la altura del L1, de la lumbar 1, y lo que queda de ahí hacia el final es lo que se conoce como cola de caballo. ¿Sí? Todo esto que se ve acá son nervios. La médula espinal es la que va a tomar contacto, es la que va a dar origen y a su vez va a dar finalización a los nervios espinales. ¿Sí? La información que le llegue a la médula espinal la va a distribuir por un nervio y a su vez los nervios le van a traer información. Por eso esta disposición que tiene. Fíjense, esto es en una vista posterior, esto es un corte en un plano horizontal. Obviamente está girado. Esto que se ve acá se denominan astas. La sustancia gris en el interior de la médula espinal tiene una disposición específica en forma de H. Tenemos las astas posteriores y las astas anteriores. Las astas como si fuera un cuerno. ¿Sí? Los cuernos de atrás, los cuernos hacia adelante, o pensándolo en un arco de rugby, y lo mismo. Astas anteriores y astas posteriores. Las astas toman contacto con un nervio, ¿sí? Con una raíz, en realidad. ¿Se acuerdan que los nervios raquídeos tenían la capacidad de ser mixtos, es decir, motores y sensitivos? Bueno, los nervios, antes de llegar y al momento de partir en la médula, están separadas la parte motora de la sensitiva. La parte sensitiva desemboca siempre en las astas posteriores. Esto es posterior, esto es anterior. La parte sensitiva siempre viene a la parte posterior de médula y las astas motoras dan origen a información motora. ¿Sí? Las astas anteriores, perdón, dan origen a la parte motora. Después estas ramas sensitiva y motora de los nervios se fusionan y viajan juntas hasta su destino. Pero el origen es diferente. Esta es una imagen típica de un corte transversal de médula espinal. Esta la tienen que saber, es importante para, en cualquier examen esto seguro entra. Y además esto que se ve acá son las capas de las meninges que hoy les mencionaba, la dura madre, que es la más externa, la aracnoides y la pia madre. La pia madre acá está señalada, pero no se ve, pero es la que está adherida directamente a la estructura. Fíjense, esta imagen también muestra cómo la médula espinal transmite información en ambos sentidos. Hacia el cerebro, es decir, hacia arriba, es una vía ascendente,
y otra que es una vía descendente, ¿sí? Es decir, desde el cerebro hacia los músculos. Cuando veamos integración sensitivo-motora, vamos a ver este aspecto de la vía ascendente y la vía descendente. Pero bueno, sepan que la médula espinal es la involucrada. Y además quería mostrarles, fíjense, esto es anterior, esto es posterior, astas posteriores, astas anteriores. Las astas anteriores siempre son más gruesas que las astas posteriores. Así que si genera duda, lo anterior, las astas anteriores, las astas que toman contacto con nervios motores, siempre son más gruesas. Esto lo quería mostrar. La médula espinal está en conexión con los nervios, bueno, pero la rama sensitiva siempre llega hacia el asta posterior y las astas motoras siempre nacen de las astas, perdón, el ramo motor del nervio mixto nace desde una asta anterior. ¿Sí? La parte motora es anterior, la parte sensitiva es posterior. Igual que en la corteza cerebral. Hacia cada lado de la médula espinal nace un nervio, ¿sí? Un nervio espinal, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, son pares y simétricos. Y esto es algo también que quería mostrarles, fíjense, esto nos habla de la correlación de médula espinal con columna vertebral. Y el nacimiento, el surgimiento, la raíz de los nervios. Y esto también quería mostrarles, esto es una vista de un corte horizontal, la relación entre el disco vertebral y la raíz de los nervios. Importantísimo lo que es la patología discal, lo que es hernia de disco o etapas previas, donde hay protrusiones del disco que se ha lesionado y toma contacto con estos nervios y se genera esa sintomatología. Por un lado, unos síntomas sensitivos, un hormigueo y demás, y a veces síntomas motores, como por ejemplo debilidad. Pero lo vamos a retomar en algún otro momento si nos alcanza el tiempo para ver esta patología. Creo que de columna vertebral, perdón, de médula espinal, eso es todo. Creo que no me estoy olvidando nada. Bueno, y esto es un poco más en detalle. Lo mismo en detalle. Las distintas cubiertas que les mencionaba hoy, pía madre, aracnoides y dura madre. No toma contacto la médula espinal en forma directa con la columna vertebral, tiene estas 3 capas que están aislándolo, y lo mismo sucede en cerebro, no es que son 3 son envoltorios para cada órgano, en realidad esto está recubriendo todo y es un continuo. Y quería mostrarle esto, ya que estamos, si bien esto forma parte del sistema nervioso periférico, ya que estamos se lo presento, este engrosamiento que hay en la raíz del nervio, esto es en la parte sensitiva, ¿sí? Esto es el ganglio dorsal de la raíz posterior del nervio. Lo vemos en la parte de sistema nervioso periférico, pero les va a llamar la atención y es un dato como para orientarse, fíjense en esta imagen, esta es la raíz posterior. Ahí yace el soma de las neuronas pseudo-unipolares. ¿Qué les quería mencionar con esto también, a modo de cierre? De la importancia de la médula espinal, tenemos que saber que es una vía de comunicación entre las neuronas sensitivas, que están captando estímulos, lo vemos después a esto, pero lleva información trae información que es captada por los receptores en la periferia, llega a la médula espinal y sube hacia el encéfalo, hacia alguna estructura encefálica. Y a su vez, fíjense, esta flecha descendente indica que lleva información, que en este caso es motora, hacia un efector, en este caso un músculo estriado esquelético. Eso por un lado. Así como puede llevar y traer información, y esto sería sensibilidad y movimiento consciente y voluntario, la médula espinal también tiene la característica de poder resolver determinadas situaciones sin la intervención de la voluntad, sin intervención de la conciencia. Y eso es lo que se conoce como movimientos reflejos.
o actos reflejos. Fíjense en esta imagen, hay un receptor, se produce toda la transmisión y sale una respuesta hacia un efector sin la presencia de corteza cerebral, por ejemplo, o de estructuras encefálicas, y estos son los que se conocen como actos motores reflejos, y lo vamos a ver en otro apartado. Esto sería la parte voluntaria y esta es la parte involuntaria de la motricidad. Hasta ahí estamos en este video. Espero que sirva de su agrado. Cualquier sugerencia, duda o comentario lo pueden ir dejando en mensajería interna.